Dios les bendiga, hermanos. Cristo vive. ¿Quién vive, hermanos? Cristo. A su nombre, gloria. Y a su pueblo. ¿Por qué estamos en victoria, hermanos? Porque Cristo vive. Por eso estamos en victoria. Día a día estamos en victoria porque el Señor vive. Y por eso estamos en victoria. Y como Él resucitó, nosotros también resucitaremos algún día, hermanos. Y estaremos igualmente con nuestro Señor Jesucristo por siempre, por la eternidad. A su nombre sea el honor y la gloria. Así como estamos de pie, hermanos, vamos a abrir la palabra de Dios en Josué 24, versículo 15, para la gloria del Señor. Porque solamente Él reina, Él vive en el corazón de todos aquellos que invocan su nombre. Dice la palabra de Dios que donde 2 o 3 están reunidos en su nombre, Él ahí está con nosotros. Y dice, hermanos, la palabra de Dios en Josué 24, 15, vamos a leerlo todos juntos. Cuando lo tengan, hermanos, podemos decir amén. Josué capítulo 24, versículo 15, para la gloria del Señor. La palabra del Señor dice así: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos ahora hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Oremos, hermanos. Señor, en esta hora te damos gracias, Señor, porque tienes a bien, Señor, darnos este momento, darnos, Señor, el privilegio de estar en este lugar para glorificar, para alabarte, para honrarte, Señor, para sentirnos plenos en la presencia de nuestro Señor Jesucristo, para darte el honor y la gloria que solamente tú mereces, porque tú nos diste la vida, Señor, tú nos das la salud, tú nos das y permites que nos sucedan todas las cosas, Señor. Estamos bajo el sol todavía, Señor, y tenemos esa oportunidad de alabarte, tenemos esa oportunidad de bendecirte, Señor. Permite que nuestro corazón esté receptivo, Señor, para entender tu bendita palabra, que nuestro corazón, Señor, sea esa tierra fértil donde tu palabra, Señor, crezca, eche raíces, Señor, y nos permitas hacer tu obra y tu voluntad. Haznos comprender, Señor, haznos sentir tu palabra, haznos sentir tu presencia, Señor, para que tu iglesia esté viva, Señor, y esté eficaz para el trabajo, Señor, para la obra, el ministerio que tú nos has encomendado, Señor, a cada uno de nosotros. En el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, amén y amén. Los invito, hermanos, a tomar sus lugares. Es un hermoso tema, hermanos. Yo empecé diciendo el texto de esfuérzate y sé valiente, ¿verdad? No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y si el Señor nos ha prometido que Él va a estar con nosotros en donde quiera que vayamos, estamos completamente confiados en la presencia del Señor. Es por eso, hermanos, que no nos cansamos de darle el honor y la gloria. De todos los días de la semana, hermanos, tenemos un momento en el cual podemos dedicarle a nuestro Señor. Por eso la palabra de Dios dice: esfuérzate y sé valiente, porque las cosas que nosotros hacemos en el mundo son muchas y nos desgastan, pero servir al Señor no nos queda tiempo muchas veces y decimos: ese tiempo lo puedo ocupar para otras cosas, pero el Señor debe de ser nuestra prioridad. Por eso dice: esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes. Si nosotros queremos que la presencia del Señor vaya con nosotros, nosotros debemos permitir que el Señor reine y gobierne nuestra vida, porque el Señor quiere, hermanos, que nosotros estemos preparados para toda buena obra. Y dice la palabra de Dios: y si mal os parece servir a Jehová, y si no nos queremos servir a Jehová, dice: escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a Jehová. Es la decisión que el Señor nos está dando. Hermanos, ¿qué pasó con el pueblo de Jehová del otro lado del río? Adoraron a otros dioses. Por eso dice: si os parece mal servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres. Se hicieron un becerro de oro, ¿verdad? Se hicieron dioses, se hincaron e hicieron cuanta cosa estaba en contra del Señor del otro lado del río, hermanos, y su castigo fue que ninguno de ellos cruzara el río, que ninguno de ellos llegara
a la tierra de Canaán. Todos, hermanos, todos perecieron del otro lado del río, y la nueva generación fue la que pasó al otro lado del río. Dice la palabra de Dios: si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. A Él sea el honor y la gloria, hermanos, porque es la convicción que el Señor nos está dando. Porque cuando el Señor está con nosotros, estamos plenos, contentos, felices, porque es el gozo del Espíritu en nosotros, hermanos. Y entonces todo el tiempo estamos nosotros dedicándole el tiempo para agradar al Señor, para que el Señor viva en nosotros y fructifique los dones espirituales en nosotros, y nosotros podamos ser testigos de Dios, imitadores de Dios, como lo fue Pablo de nuestro Señor Jesucristo, y seguir adelante paso a paso, porque solamente el Señor es digno de recibir el honor y la gloria. Por eso, porque el Señor nos ha puesto nuestra convicción, esa convicción en nuestro corazón, esa convicción y ese conocimiento en nuestros pensamientos, para que solamente sirvamos al Señor. Por eso dice: yo y mi casa serviremos a Jehová. Es un tema muy hermoso que dice: mas mi casa y yo serviremos a Jehová. Dice la palabra de Dios. Muchas veces nosotros actuamos, hermanos, no actuamos por las convicciones de nosotros mismos, sino que nosotros tenemos en muchas ocasiones el testimonio de lo que nos rodea, y eso nos hace cambiar nuestra percepción y nuestras convicciones, porque estamos rodeados de una sociedad, estamos rodeados de personas, y esas personas influyen muchas veces en nuestro comportamiento. En la iglesia también. Cuando estás en tu escuela, estás rodeado por tus compañeros. Cuando estás en el trabajo, estás rodeado por tus compañeros de trabajo. Cuando estás en la sociedad, en la calle, estás rodeado por las personas que están alrededor de ti. Cuando estás en la iglesia, estás rodeado por las personas, por los hermanos que están alrededor de ti. Y muchas veces nosotros cambiamos nuestro comportamiento por la influencia de los compañeros de nuestra clase, por la sociedad donde vas caminando, por la iglesia en donde estás. Estamos cambiando nuestras convicciones. La convicción que el Señor está poniendo en nuestras vidas, hermanos, es la palabra del Señor, que es la norma, la regla de fe que nosotros debemos de hacer. Por eso debemos de entender en dónde vivimos, debemos de entender en dónde estamos, debemos de entender en qué cultura estamos, debemos de entender en qué salón de la escuela estamos, en qué lugar de trabajo estamos y en qué iglesia estamos. Y debemos de, sobre todas esas cosas, saber que la palabra de Dios está por encima de cualquier sociedad, de cualquier grupo, de cualquier ideología, de cualquier cosa, porque el Señor nos dio la bendita palabra del Señor, que es la verdad y la vida. Dice el Señor: yo soy la verdad, nadie viene al Padre sino por mí. Por eso, hermanos, un ejemplo de esto que podemos poner es que una vez una maestra tenía una conferencia y se reunieron más de 100 alumnos. Estaban en un salón grande, y entonces, antes de comenzar lo que ella iba a decir, le pidió a 5 voluntarios: alcen la mano 5 voluntarios, y alzaron la mano esos 5 voluntarios, y dice: sálganse del salón, vayan al baño, vayan al patio, y ahorita los voy a llamar, ahorita van a venir. Y entonces la maestra se quedó adentro de la conferencia que ella estaba dando y les dijo a los muchachos: ¿de qué color está esta carpeta? Le dijo a los 95 que habían quedado en el salón, les dijo: ¿qué color es esta carpeta? ¿No saben? Azul. Entonces le pidió a los 95 estudiantes que estaban ahí: dice, cuando yo en algún momento de la clase les pregunte de qué color es esta carpeta, ustedes me van a decir que esta carpeta es verde. ¿Sí? Entonces, después de que siguió, mandó llamar a uno de los que estaban allá afuera, entró a la puerta y le dijo, empezó ella con su clase: qué bueno que ya llegaste, y empezó con su clase a decir otras cosas, y en un momento les dice: compañeros que acaba de entrar, ¿de qué color es esta carpeta?
Y el compañero dice, azul. Y entonces, ¿cómo que azul? A ver, compañeros, ustedes los 95, ¿de qué color es esta carpeta? Verde. Y entonces el muchacho que había contestado que era azul se quedó volteando para todos lados y dudaba de la convicción que él había dicho que esta carpeta era azul, y todos los demás empezaron a burlarse y riéndose de él. Mira, no sabe de qué color es la carpeta. Y entonces le vuelve a preguntar, a ver, compañeros, ¿de qué color es? Azul, ¿verdad? Y el compañero decía, tenía confundido si esta carpeta era azul o era verde. Y los demás compañeros decían, esta carpeta es verde. Y entonces llegó un momento en el que el compañero le vuelve a preguntar a la maestra y le dice, compañero que acabas de entrar, ¿de qué color es esta carpeta? Verde. Y entonces, hermanos, ahí está la importancia de lo que les estamos comentando. La sociedad, el grupo de la escuela, el grupo de la calle, la iglesia te hace cambiar esas convicciones por una presión social, por una presión de lo que estás viendo a tu alrededor o de cómo son las personas alrededor. Y entonces la maestra le diga, ciertamente esta carpeta es azul. La palabra de Dios, hermanos, la pueden interpretar muchas personas diferentes, pero la palabra de Dios es inmutable. La palabra de Dios no cambia. La palabra de Dios es tan fiel y verdadera que va a seguir siendo la misma palabra de Dios. Y nosotros debemos de hacer la convicción de la palabra de Dios en nuestras vidas, debemos de caminar conforme a la palabra de Dios, debemos de aprender la palabra de Dios y no lo que nos diga aquel grupo de la escuela, aquel grupo del trabajo, aquella sociedad o aquella iglesia. Porque la iglesia de Cristo, la palabra de Dios es viva y eficaz y es la única a la cual nosotros debemos de hacerle caso para que nosotros seamos obedientes al Señor. A Él sea el honor y la gloria, hermanos. Esa influencia, hermanos, nos tiene la sociedad. Esa influencia nos da la sociedad a nosotros. Y nosotros muchas veces cambiamos nuestra manera de ser por el qué dirán las personas de allá afuera, por el cómo reaccionan las personas de allá afuera, por el cómo son las personas o los hermanos adentro de la iglesia. Pero nosotros debemos de ser fieles a la palabra de Dios. Nosotros debemos de tener la convicción de que esta carpeta, la palabra de Dios, es azul. Y eso es lo que debe de marcar el comportamiento 100% de nuestra vida. Para la gloria del Señor. Muchas veces, hermanos, así en las iglesias pasa. Porque interpretan la Biblia de otras maneras, pero nuestra convicción no debe de guiarnos las costumbres que se llevan a cabo adentro de las iglesias. No nos debe, porque nosotros hemos y conocemos cómo se comporta cada iglesia en diferentes congregaciones, pero la palabra de Dios es una sola. No hay dos Biblias, solamente hay una sola palabra del Señor. Nosotros debemos de guiarnos por las convicciones de la palabra del Señor, por la verdad de la palabra del Señor y no por las costumbres de las personas o de las iglesias. Por eso debemos nosotros de estudiar la palabra del Señor, para que esa sea, hermanos, nuestra convicción, nuestra forma de vida, porque nosotros queremos agradarle al Señor, al dador de la vida. Porque nosotros estamos buscando la perfección, que es la estatura y medida del varón perfecto, que es Cristo Jesús. Seamos entonces imitadores del Señor. Y así lo dice la palabra de Dios en Josué 24:15, mas mi casa y yo serviremos al Señor, aleluya. Solamente serviremos al Señor. Y por eso dice, y si mal os parece servir a Jehová, y escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos al Señor, serviremos a Dios, serviremos a la palabra del Señor. Bendita sea la palabra del Señor, hermanos. A su nombre. Hermanos,
Muchas veces nos dejamos influenciar por aquellos, dicen no venir al templo, si vemos que alguien no viene al templo, y eso nos hace pensar, bueno, si tal hermano o hermana no viene al templo, pues yo también no voy a venir al templo. Porque nosotros somos influenciados por los hermanos. Si el hermano es del ministerio de música y no viene al templo, pues yo también no voy a venir al templo. ¿Por qué? Pues porque un hermano no vino al templo, yo también tengo derecho de no venir al templo. Pero cada uno de nosotros somos responsables de nuestro comportamiento y de nuestras decisiones. Cada uno somos responsables si le hacemos caso a Dios o no le hacemos caso a Dios, porque la palabra de Dios nos dice que un mandamiento dice, en el séptimo día descansó el Señor, dice, no harás ninguna obra en ese día, dice, en un día reposarás, el día del Señor. Por eso nosotros dedicamos ese día al Señor. Dice, no dejes de congregarte como algunos tienes por costumbre. Y nos habla el Señor y nos dice que nos juntemos como hermanos, como hijos de Dios, como iglesia, para alabar el nombre del Señor. Es un mandamiento del Señor. Y nos dice y nos invita, pero el Señor, hermanos, no nos obliga. Porque eso Dios nos ha dado a nosotros una convicción. Es lo que nosotros venimos haciendo y que dice, mas mi casa y yo serviremos a Jehová, porque nosotros hemos comprendido el amor y la misericordia, todos los portentos que ha hecho el Señor a lo largo de los siglos, para que nosotros hoy pudiéramos tener la oportunidad de conocerle y de seguirle y de amarle y dedicarle al Señor nuestra vida en obediencia, porque un día, hermanos, estaremos delante de su presencia. Hermanos, los jóvenes y todas las personas en el consumo de las drogas, en los adolescentes, inicia en muchas ocasiones porque los adolescentes quieren encajar en aquel grupo social. Y entonces por encajar en ese grupo social, pues ¿qué creen? Pues ese grupo social se están drogando. Y entonces los jóvenes dicen, pues dame a mí también, yo también quiero pertenecer a ese grupo de ustedes. Y entonces los jóvenes empiezan a drogarse. Y lo vemos, hermanos, desde la primaria, desde la secundaria, hemos tenido muchos casos, hemos conocido muchos casos en donde los jóvenes de la primaria, hermanos, ya están fumando marihuana, ya están fumando y se van corriendo, y por pertenecer a ese grupo empiezan a fumar, empiezan a drogarse. ¿Por qué, hermanos? Porque no tienen una convicción, porque cambian la convicción por la influencia de su grupo social. Por eso es importante, hermanos, tener una convicción en la palabra del Señor. Tener una convicción en la palabra del Señor. Porque querer pertenecer a ese grupo social, los jóvenes empiezan a hacer lo que los demás hacen para que ellos puedan pertenecer a ese grupo. La palabra de Dios, hermanos, dice en Jeremías 15:19, jóvenes, por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Y dice la palabra del Señor, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Hermanos, ese pedacito de la palabra de Dios, si los jóvenes y nosotros lo hacemos parte de nuestra vida, vamos a andar en el grupo de la sociedad, vamos a andar en el grupo de la familia, vamos a andar en el grupo del trabajo, en el grupo de la iglesia, vamos a andar caminando por la vida, pero siempre con la convicción de que se conviertan ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos. Por eso, hermanos, el Señor nos guarda de la contaminación, porque andamos en el mundo, caminamos en el mundo, vemos a toda la sociedad en el mundo y vemos cómo la sociedad se está decayendo. Cada día en las noticias vemos ese LGBT, vemos a muchos grupos que se están, hermanos, corrompiendo. Pero nosotros, como vivimos en la sociedad, recibimos esa influencia de la sociedad. Pero dice la palabra de Dios, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. No, por pertenecer a esos grupos, te haces como ellos.
Por eso tenemos nuestra norma de fe y conducta, hermanos, que es la bendita palabra del Señor. Que esa es la verdad, esa es la fe, eso es lo que nosotros debemos de entender, sentir, hacer parte de nuestra vida y hacerlo conforme a la voluntad del Señor. Porque, hermanos, queremos serle agradables al Señor. Queremos que el Señor nos vea con ojos agradables y que nosotros estemos caminando junto al Maestro, que estemos caminando junto a Cristo, que estemos caminando bautizados y llenos del Espíritu Santo para poder hacer la obra de nuestro Señor, ser un reflejo de la grandeza del Señor, porque nosotros debemos de ser esos imitadores de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, muchas veces pertenecemos a una sociedad donde hay figuras de autoridad. Tenemos al presidente municipal, tenemos en el salón de la escuela, tenemos a un, ¿cómo le llaman? Presidente o encargado de los jóvenes del salón. Tenemos a figuras de autoridad a nuestro alrededor. Y las personas pueden seguir esas figuras de autoridad aun cuando las acciones sean negativas. Si una autoridad de la iglesia corre a una persona de la iglesia o borra a un integrante del grupo de WhatsApp solo por no estar de acuerdo con él o para cualquier asunto que lo haga, está dañando a la persona que lo está eliminando, que lo está corriendo, que está haciendo cosas negativas. Pero todos los demás integrantes del grupo de la iglesia o los grupos de la sociedad o donde tú estés, esos grupos callan y no dicen nada, porque obedecen ciegamente a las figuras de autoridad que están a su alrededor. Porque dice, el que lo hizo es el hermano, él sabrá qué hace. Y entonces no dicen nada, ni hacen nada por nadie. ¿Por qué? Porque una autoridad, una figura de autoridad realizó tal o cual acción. ¿Qué dice, hermanos, la palabra del Señor? Dice la palabra del Señor en Mateo 13, 24 al 30, la parábola del trigo y la cizaña. Dice, les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormía los hombres vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue, y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en el campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quién es pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña, atadla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero para la gloria del Señor. Hermanos, queremos ser el trigo o la cizaña. Pero de una cosa estamos completamente seguros, hermanos, que la cizaña convive y está junto con el trigo. El trigo está con la cizaña está con el trigo, porque el diablo no duerme, Satanás no duerme. Nosotros, soldados espirituales, no tenemos lucha, hermanos, contra sangre ni carne, sino contra huestes celestiales de maldad, contra los ángeles, contra Satanás. Y Él es el que viene a sembrar esa discordia, esa mentira, esa hipocresía. Viene a sembrar lo malo a nuestro alrededor para que nosotros nos sintamos mal, para que claudiquemos, para que esa sociedad nos influya tanto que nosotros cambiemos la convicción y la norma de fe de la palabra de Dios y vayamos y hagamos las cosas conforme al mundo nos está enseñando. Pero dice la palabra de Dios que ellos se conviertan a ti y tú no te conviertas a ellos. Por eso la convicción de nosotros debe de ser la palabra de Dios. No hagamos caso a las costumbres. Hagámosle caso a la palabra de Dios. No hagamos caso, hermanos, a las figuras de autoridad que tenemos.
Seamos como esa iglesia, esa carta que Dios le dio a la iglesia donde dice: yo conozco que todos aquellos que vienen a predicarte, tú lo pones todo en un juicio. Y dices, los pruebas. Aquellos que dicen ser apóstoles y no lo son, porque la palabra de Dios dice que cualquiera que hablare cosas diferentes a la palabra de Dios sea anatema. Cuando nosotros estamos capacitados en la palabra de Dios, cuando leemos la palabra de Dios, cuando conocemos la palabra de Dios, nosotros sabemos si nos están diciendo la verdad o nos están diciendo la mentira, si nos están diciendo conforme a la palabra de Dios o no nos están diciendo conforme a la palabra de Dios. No porque seas una autoridad en ese grupo o en ese lugar, no por eso los demás tienen que seguirte ciegamente. Por eso, hermanos, en la democracia, ¿qué sucede? ¿Por qué cambia? ¿Por qué antes estaba el PRI y ahora está el Morena gobernando? Porque se les quitó el velo, ¿verdad?, a la sociedad, y vieron lo que estaba haciendo el gobierno, que era en contra de ellos mismos, de la sociedad, de los ciudadanos. Y los ciudadanos, ¿qué dijeron? Conocemos que lo que ustedes están diciendo es mentira, por eso yo voto por otro candidato. Las figuras de autoridad, hermanos, no porque sea una autoridad significa que nosotros le vamos a hacer caso ciegamente, sino que nos debemos de ir a la palabra de Dios. Y lo que estén haciendo mal en contra de la palabra de Dios, nosotros debemos de obedecer la palabra de Dios. Hermano, usted y yo somos iguales delante de la presencia del Señor. Somos importantes delante de Dios. Yo muchas veces veo, vas caminando, hermanos, y ves a personas y dice: él es tan importante como yo. Y vemos a una persona de la calle indigente, y esa persona, hermanos, así como la vemos, esa no vale nada. Pues no, hermanos, esa persona es tan importante como yo. Esa persona es igual que yo. Esa persona es un ser humano igual que yo. Porque todos somos iguales delante de Dios. Todos somos importantes, hermanos, de la misma manera para Dios. Por eso dice la palabra de Dios: hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Cuando tú te arrepentiste, cuando tú entregaste la vida a Cristo Jesús, hubo fiesta en los cielos, hermanos. Cuando un indigente entrega su vida al Señor, hay fiesta en los cielos, hermano. Porque el Señor está con todos aquellos que quieran tener al Señor en sus corazones. Y por eso dice la palabra: nos esforzamos y somos valientes porque queremos agradarle al Señor, queremos obedecerle al Señor, queremos estudiar la palabra, queremos saber lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros, hermanos. Y ahora, hermanos, para las mujeres, las jóvenes o las señoras, o como ustedes lo quieran ver, yo lo veo en todas. Las jóvenes, sobre todo las señoritas, ven en el mundo los estándares de belleza, la sociedad o sus grupos donde se operan las cejas, ¿verdad? Se operan la nariz, la cara, las quijadas, los dientes, el cabello, lo pintan, se ponen glúteos, o se operan la cintura, los senos, las costillas, en fin, ¿verdad? Todo el cuerpo. No están conformes con eso. ¿Y por qué lo hacen normalmente? Para pertenecer a un grupo de la sociedad y digan: ah, mira, tú quieres estar con nosotros. Desprecian a aquellas que no se han hecho nada, que no se han pintado el pelo, que no se han puesto uñas, que no se han pintado, ¿verdad? Que no se han hecho nada, las desprecian. ¿Por qué? Porque es la influencia que está en su grupo social. La influencia de la escuela, del trabajo, ¿verdad? De la iglesia, del grupo social, de las jóvenes, de las señoritas, de las señoras, de los que ustedes quieran. Pero toda esa influencia dice: ah, pues voy a ir y me voy a poner ropa provocativa porque eso se lo exige la sociedad. También voy a gastar dinero para ser operada, y van y se operan. Hermanos, traen puras deficiencias físicas y de salud el operarse. Dice la palabra de Dios en 1 de Timoteo 2, 9, 10, dice: asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia,
no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Y aquí está, hermanos, la respuesta y la conducta que Dios pide que tengamos y que pidan. Dice, sino con buenas obras. ¿Cómo se deben de vestir? Con buenas obras. Amén. Hermanos, porque puede traer oro, puede traer perlas, puede estar muy bien, pero no hacen nada para el Señor. ¿Dónde están las buenas obras? Dice, ¿cómo se debe de vestir? Y nosotros lo vemos, dice, oh mujer, ¿quién hallará a esta mujer, verdad? Que se levanta temprano, hace sus cosas, hace sus deberes. Una mujer, y siempre lo vemos cuando es el día de la mujer, cuando es el día de la mamá, ¿verdad? Vemos todos esos textos donde embellecen, hermano, a la mujer las obras. Todas esas obras que hace la mujer, no importa que no se haya peinado, pero sus obras lucen, relucen y marcan, hermanos, a su familia y a todos los que están a su alrededor. Sino con buenas obras. ¿Cómo se deben de vestir las mujeres? Con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan la piedad. Porque así, hermanos, estén bajándose de un Mercedes-Benz o estén bajándose de un avión, de un jet privado, pero ni siquiera saludan, son déspotas, caen, hermanos, no tienen nada que ofrecer. Por eso, hermanos, no se dejen influenciar por la sociedad que está a su alrededor, sino por la confianza y el dogma, la palabra, la norma de conducta, las buenas obras que corresponde a las mujeres que profesan la piedad. Amén. Aleluya. Amén, gloria a Dios. Hermanos, ahora los hombres. Hermanos, los hombres que tienen 2 o más mujeres para presumir en sus reuniones de hombres machistas y apoderados de los recursos y de la gente, subyugando a los dependientes y sentirse superior a los demás. ¿Por qué lo hacen? Para estar presumiendo en su círculo social, para estar diciendo, mira, yo tengo tantos empleados y les pago el salario mínimo. Mira, yo tengo tantos y estoy subyugando a tantos. ¿Y tú qué haces? A los estudiantes les va a recordar que cuando están en un salón de clases, muchas veces escuchan, mira, tal maestro habló con el otro maestro y le dijo, yo voy a reprobar a 50. Ya ves, yo reprobé más que tú. Están en una competencia de su círculo social. Están siendo influenciados por su círculo social. Porque no tienen, hermanos, el amor de Dios. Porque no están enseñando con amor. Porque no tienen una sociedad con Cristo en su corazón. Por eso están en una competencia. Por eso están compitiendo. Y entre el que más tenga es el más visto de todos. Es el que tiene más alto el ego. El que yo aquí soy el que manda. Yo aquí soy el que tiene más esclavos. ¿Eso es lo que nos dice la palabra de Dios? No. Por eso nosotros, ¿a quién queremos agradar, hermanos? ¿A nuestro círculo social? ¿A las costumbres de la iglesia? ¿A las costumbres de las iglesias? ¿Queremos agradar a la costumbre de la sociedad? ¿Queremos agradar al grupo de los jóvenes o de mujeres o de varones? No. Al único que queremos agradar y que venimos, hermanos, aquí con todo el ánimo de glorificar es a Cristo. Aleluya. A su nombre sea la gloria. Así es, hermanos. Amén. Mateo 19, 3, 6 dice la palabra de Dios para los hombres igual. Dice, entonces vinieron los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo, por eso el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y dice la palabra de Dios en
en primera de Timoteo 3, 1, 2, los requisitos para ser obispo, dice: si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. Entonces aquellos que presumen que